Dios les bendiga. Agradecida con el Señor por permitirme compartir nuevamente este tiempo con ustedes, este tiempo de devocional. Estamos en el día 20. Gracias al eterno Dios, porque ya vamos por la mitad del devocional y sabemos que aún nos restan montones de cosas que aprender, montones de cosas que podemos transformar, que podemos discernir a través de todo lo que vamos aprendiendo día con día. Este día número 20 de devocional, que se titula Experto en el manejo de los tiempos, tercera dimensión, o la tercera dimensión del discernimiento de los tiempos. Para empezar, me gustaría que leyéramos la cita bíblica con la que el Señor nos preparó en este día para que la tengamos todos en memoria. Y dice así en Génesis 41, 55 al 57. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó a Faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además de todos los países, llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Bendito sea el Señor por su palabra. Esta cita de Génesis nos hace ver o entender que José es experto en discernir el tiempo. Él sabe tomar el control, la autoridad, el espacio y el tiempo, o sea, la dimensión en que se va a desarrollar la parte que sigue en su estrategia. Esta tercera dimensión se lleva a cabo cuando llega el tiempo de las vacas flacas o de los bienes escasos. Dice la palabra que a los 2 años del tiempo de las vacas flacas, ya el hambre era mucho en la tierra. Entonces ya la gente empezó a clamar por el alimento. Yo entiendo una cosa. No sé si ustedes, me imagino que sí, yo lo veo así, que estas vacas flacas no eran de José. Las vacas flacas eran de Egipto. La escasez no estaba en José. Su mentalidad era de abundancia, su mentalidad era rica y tenía mucho para dar. Era el pueblo, era la gente la que tenía escasez, la que tenía hambre. Él solo aprovecha estas circunstancias para empezar a moverse estratégicamente. Las vacas flacas es la escasez de Egipto, es la escasez de las naciones, inclusive de su propia parentela. Eran los que estaban sufriendo esa necesidad. José en Palacio no tuvo hambre ni tuvo necesidad, ni física ni intelectual. Su visión era rica, su visión era próspera, tan grande como los graneros que llenó con toda la semilla de Egipto. Adquirió recursos esperando el momento preciso para hacer el intercambio de bienes. Él sabe discernir cuál es el momento de llevar a cabo esa política de intercambio de recursos. Este genial administrador se preparó, ya lo vimos, en la primera dimensión con un
plan estratégico que mostró a Faraón. En la segunda dimensión, en el tiempo de la abundancia o de las vacas gordas, él supo llevar un plan de ahorro, de almacenamiento. Y en esta tercera dimensión, la dimensión donde hay escasez, es el momento del intercambio de bienes. José podría decirse para sí mismo: yo tengo lo que tú necesitas. Dame lo que yo quiero y te doy lo que necesitas. Ahora sí, es el momento de abrir los graneros. Ya él ahorró, ya él guardó, ya él preservó ese recurso primordial con el que iba a negociar. Yo veo un José firme, posicionado con la autoridad que se le otorgó, pero confiado especialmente en quien lo guía desde los cielos. Segunda de Corintios 9:10 dice así: y el que da la semilla al que siembra y el que da pan al que come, proveerá y multiplicará los frutos de su justicia. José sabe que Dios suplió todo lo que él necesitó para desarrollar su visión, esa estrategia extraordinaria que él preparó, única. En la historia no hay tal vez quien haya manejado una situación tan grave, tan tensa como la pudo manejar José. Yo también creo que Dios va a suplir todo lo que yo necesito. Yo sé que Él está atento a nuestras necesidades, Él está atento a todos aquellos proyectos que tenemos, a todo lo que Él mismo nos está direccionando y nos va a dar para desarrollar esa visión que tenemos preparados o que ya Él ha puesto en nuestro corazón. Así podemos desarrollar con ayuda de Dios nuestros proyectos, nuestro liderazgo, nuestro ministerio y tantas cosas más. También en esta cita bíblica que leímos de Segunda de Corintios 9:10, decía al final que Él aumentará los frutos de tu justicia. Esto me recuerda que a pesar de que José enriqueció a Faraón y que él mismo fructificó en tierra de Egipto, y tal vez alguien podría decir que se enriqueció con la necesidad de otros, con el hambre de otros. Él se enriqueció, pero recordemos una cosa, que Él es un hombre en el que reposa el Espíritu de Dios. Y así caminaba. Entonces todo lo hizo con dirección divina, sin cometer injusticia. Fue justo con lo que Faraón le confió, ciertamente, pero también logró que los pueblos enteros de la tierra se alimentaran y que también volvieran a producir sus propios alimentos. Porque su estrategia no era solo vender y adquirir recursos. Su estrategia era cubrir toda la tierra, recompensando esa necesidad que tenían.
buscando la manera de saciar su necesidad, de saciar su hambre. Todo lo hizo con dirección divina, todo lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. Fue justo, fue recto. Él se confió a Dios y así logró cumplir sus metas, así logró producir y alimentar a todos. Proverbios 10:9 nos dice que el camino recto delante de Dios trae recompensa. José caminó en rectitud delante de Dios y por eso tuvo éxito. Dios proveyó, Dios cuidó la visión de José. Esto también nos exhorta a mí y a todos que en los planes que tengamos, sean cotidianos, sean seculares, en todos esos proyectos, en esos negocios que preparamos, en todo eso tenemos que caminar con honestidad, tenemos que caminar en justicia como le agrada al Señor. Debemos recordar siempre nuestros principios de reino y no dejarnos llevar por la codicia. Si ya cayéramos en esto, seguramente ya nada nos iría a salir bien, ya nada progresaría, ya no veríamos abundancia, porque nos haría falta la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En esta tercera dimensión nos enseña que hay que saber discernir los tiempos para las ventas. Y también nos enseña en la página 20 del estratega, que es donde estamos ubicados ahorita, que el saber discernir los tiempos en las ventas es un arte. Bueno, y yo me pregunto, ¿y qué es arte? ¿Para qué el arte en esto? Nos dice el diccionario que arte es tener capacidad o capacidades, es tener habilidad, es tener talento, es tener una actividad creativa. Y todos estos talentos, podríamos decirlo, todas estas virtudes las tuvo José. Entonces, sí concordamos con que discernir los tiempos para las ventas es un arte. Entonces, ¿quién es José? Un artista. Creo que eso va mucho más allá de eso. José es un hombre que camina con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo potencializó su habilidad, potencializó su talento para crear esas estrategias. Creó esa capacidad mental, intelectual, para poder llenar graneros y preservar esa semilla por años, esperando el momento propicio, el momento adecuado. Yo me pregunto para mí misma si he permitido que el Espíritu Santo active esos talentos en mí, para que yo sepa administrar mi vida, administrar mis recursos, esa semilla que el Señor me dio, que son los recursos. En mi familia, en mi vida, en mi trabajo y sobre todo en mi vida espiritual. ¿Cómo está mi granero? ¿Cómo está mi granero espiritual? Ya supe entender, ya supe discernir cuándo
debo abrir ese granero. O ya estoy consciente, o ya lo he hecho, que ya mi granero está abierto. Ya la semilla está saliendo. Ya esos recursos se están invirtiendo en medio de todos, en medio de las naciones. Ya sé discernir ese tiempo, ese intercambio de recursos, ese talento que Dios me dio para liderar, para enseñar, para producir, para dar fruto en la palabra. En el libro de Amós dice, en el capítulo 8, 11 y 12, que hay hambre en la tierra. Dice así, porque hay hambre de conocer y entender lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nos quiere decir. Que hay hambre en la tierra y hay hambre de la palabra de Dios. Hay hambre de entender lo que yo tengo, lo que tú tienes. Y están nuestros graneros abiertos de todo lo que hemos recibido durante años, de todas esas capacitaciones que hemos tenido, de esos tiempos de estudio, de palabra, de intimidad con el Señor, de esos dones que el Señor nos ha dado para administrar su palabra, para administrar las necesidades de su pueblo. Están abiertos nuestros graneros para hacer ese intercambio y enriquecer a nuestro Rey, enriquecer el reino de Dios con todos aquellos que se acercan porque tienen hambre de la palabra de Dios. De la abundancia que Dios nos dio, podemos darle a los demás indudablemente. Es un tiempo hermoso, es un tiempo en que aprendemos mucho, es un tiempo en que hemos aprendido que es el tiempo de los graneros, pero esos graneros que ya están abiertos, ya está ese intercambio, ya está esa política de intercambio de recursos preparada para que lo trabajemos, que podamos ser como fue José, un administrador fiel a su trabajo, pero primeramente fiel a Dios, que supo ver la visión, que supo llevarla a cabo, que supo crear los momentos estratégicos para que todo pudiera funcionar y pudiera llegar a éxito. Dice en el devocional, vienen 3 preguntas para reflexión que son muy importantes. La primera que yo me hacía de manera personal era, ¿cómo está mi granero? Si ya está funcionando mi granero. Pero aquí nos tiene 3 preguntas más. La primera dice, ¿cuál es tu intención al ahorrar en tiempo de abundancia? Todo este tiempo de abundancia con lo que el Señor nos ha dado, nos ha enriquecido. ¿Cuál es nuestra intención? Porque hemos procurado aprender, adquirir conocimiento todos estos años. ¿Con qué intención? El tenerlo en el granero guardado y que la semilla se pudra porque nunca se usó. La siguiente pregunta, ¿qué bienes has definido administrar para poder ofrecer en tiempos de escasez? Ya vimos que en Amós 8, 11 y 12 dice que hay
hambre de la palabra de Dios. ¿Qué me ha dado Dios a mí para poder administrar en estos tiempos de necesidad? ¿Qué talentos, qué recursos me ha dado? ¿Cuáles puedo poner en disposición para estos tiempos? Y la tercera es, ¿de qué forma ayudarás a quienes lo necesitan en tiempo de gran limitación y recursos? Esto me recuerda que debo preparar una estrategia. Debo discernir los tiempos y preparar una estrategia. Definamos qué acciones vamos a realizar para bendecir a quienes te rodean en tiempos de escasez. Esta es nuestra misión. Ahora quiero terminar con una pequeña oración para darle gracias al Padre por este tiempo, por esta tercera dimensión en que nos pone a activarnos, en la que nos va a poner a trabajar con todo aquello que nos ha dado, con todos esos recursos que Él nos ha dado. Bendecimos al Señor. Padre, gracias por darme el discernimiento correcto para comprender que la estrategia de guardar en tiempo de abundancia dará buenos frutos en tiempo de escasez, cuando pueda vender lo que otros necesitan. Dame un corazón correcto para hacer de bendición a quienes me rodean. Espíritu Santo, activa nuestros corazones, activa nuestro conocimiento para que este sea un tiempo de producir, un tiempo de intercambiar, un tiempo para bendecir y podamos a la vez ser bendecidos, Padre. Gracias te damos por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy y sabemos que mañana nos darás. Gracias, bendito Señor, porque sabemos que de tu misericordia nos guardas, que tu gracia nos acompaña y que nos darás con tu espíritu esa guía necesaria para continuar en esta dimensión, Padre, que es la dimensión de tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que me permitieron y esperando el día de mañana para continuar recibiendo bendiciones cada día. Hasta luego.